Hola y bienvenidos, bienvenidas al curso de Principios de Informática. En la clase de hoy vamos a continuar con el tema de estructuras de control, solo que en esta ocasión vamos a estudiar los ciclos for, que son ciclos o estructuras muy importantes que vamos a estar utilizando más adelante en otras partes del curso. La estructura for es una estructura que nos permite repetir una acción o un conjunto de acciones o instrucciones para cada uno de los elementos que forman parte de una secuencia de elementos. Entonces, algo que hay que tener muy presente cuando se trabaja con los ciclos for es que la estructura for es un ciclo que se repite un número definido de veces. El número de veces que el ciclo se va a repetir es exactamente igual al número de elementos en la secuencia de control. Entonces recuerden que for en inglés significa para. Entonces es un ciclo para cada uno de los elementos de la secuencia de entrada, realice las siguientes instrucciones o realice las siguientes acciones. Entonces eso lo podemos representar como un diagrama de flujo, igual que hicimos la clase anterior para las estructuras if. Entonces en una estructura for el programa viene y entra en la estructura y lo primero que se topa es una secuencia de elementos, ¿ok? Esa secuencia va a tener un cierto número de elementos dentro de ella y ese número de elementos en la secuencia me van a definir cuántas veces se va a ejecutar el ciclo. Entonces leemos la secuencia y el ciclo nos indica que para cada elemento en la secuencia de entrada nosotros vamos a realizar estas acciones. Lo primero es preguntar si la secuencia ya se terminó, porque cuando tenemos la secuencia y entramos a la estructura for, el primer elemento de la secuencia es el que se considera. Si la secuencia aún no se ha terminado, entonces realizamos un grupo de instrucciones o un grupo de acciones. Volvemos para acá, tomamos otro elemento de la secuencia y preguntamos, ¿se terminó la secuencia? O sea, ¿nos quedan elementos? Sí, todavía quedan elementos, digamos. Entonces volvemos a repetir las acciones que tenemos acá y volvemos a preguntar. Esto lo vamos a estar haciendo para cada uno de los elementos que forman parte de la secuencia. En el momento en el que ya se nos terminan los elementos de la secuencia, entonces salimos del ciclo for y salimos de la estructura. Entonces continuaríamos con el programa. Entonces, partes importantes, en un ciclo for tenemos que definir una secuencia de elementos al iniciar. Luego, por cada uno de los elementos de esa secuencia vamos a ejecutar un grupo de acciones y cuando ya se nos terminan los elementos de la secuencia, cuando ya los hemos procesado todos, salimos de la estructura. ¿Ok? Esa es la idea principal de un ciclo for. Entonces veamos un ejemplo. Y vamos a hacer el ejemplo ya, digamos, definiendo también cómo es la sintaxis o la forma de escribir un ciclo for en Python. Antes de ingresar nosotros a la estructura for, como les decía, tenemos que definir una secuencia. O sea, una variable que va a contener una secuencia de caracteres o una secuencia de números. Por ejemplo, aquí yo le voy a asignar a secuencia la cadena de caracteres que dice hola, que está formada por 4 letras. Entonces, cuando entro en la estructura for, voy a decir, para cada letra en secuencia, ejecutamos esto que está acá, que sería imprimir letra, y ahorita vamos a hablar qué es lo que significa esta parte al final. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el ciclo for? El ciclo for va a definir una variable letra, y a esta variable letra le va a ir asignando cada una de las letras de la secuencia, desde la primera hasta la última. Y en cada ejecución, letra va a tener una de las letras de la secuencia. Y lo que tenemos adentro del ciclo es simplemente una instrucción que imprime el contenido de la variable letra. Y esto que está acá lo que significa es que le vamos a decir a Python que después de imprimir cada letra
no haga un cambio de línea, sino que se quede en la misma línea, en el mismo renglón en el que está imprimiendo las letras. Y que nos coloque una coma justo después de imprimir cada letra. ¿Ok? Entonces, al iniciar el ciclo for, letra va a adquirir en la primera ejecución la letra H de la secuencia, que es la primera. Entonces imprimiría la H. Vuelve a iniciar el ciclo for, toma la segunda letra de la secuencia, que es una O, y ejecuta de nuevo el ciclo. Es decir, imprime la O en pantalla y después le coloca una coma. Vuelve a iniciar el ciclo for. Ahora letra tomaría la letra L, porque es la tercera, y estamos en la tercera corrida del ciclo. Entramos de nuevo en la estructura y nos imprime la letra L en pantalla seguida de una coma. Luego vuelve a iniciar el ciclo, toma una A, que es la última letra, la imprime en pantalla y una vez que ha impreso la A en pantalla, se da cuenta que ya no hay más elementos en la secuencia, ya procesamos todas las letras. Por lo tanto, el ciclo termina. Entonces, al ejecutarse el programa, se despliega las letras, ¿verdad? H, O, L, A, y aquí me falta una coma. Debería venir una coma que también se imprime al final de hola. Ven, entonces, en este ciclo, la instrucción print se va a ejecutar 4 veces porque la secuencia que nosotros le dimos al inicio, a la entrada del ciclo for, tiene 4 elementos, ¿verdad? Entonces, la variable secuencia tiene 4 elementos. Luego, como les decía, el argumento, este argumento end igual, comillas, coma, se usa en print o en la función print para evitar que se dé un cambio de línea luego de imprimir cada carácter en la pantalla y luego coloca una coma y un espacio después de cada impresión. Entonces, de nuevo, este es un argumento que nos permite darle un mayor formato a las secuencias de caracteres que nosotros imprimimos con la función print. Ok, entonces esta variable letra únicamente va a existir mientras el ciclo for se esté ejecutando. Una vez que el ciclo for se termina o se ejecuta completamente, la variable letra desaparece. Entonces a esto se le llama una variable local o una variable temporal. Únicamente va a estar activa mientras el ciclo funcione. Entonces esa variable letra se crea como una especie de contador al que se le van asignando cada elemento dentro de la secuencia en cada iteración. La variable letra se puede usar dentro del ciclo, como en este caso que lo estamos usando para imprimir, ¿verdad? Print está imprimiendo lo que tiene letra, pero no es obligatorio utilizarla dentro del ciclo for. Perfectamente podemos dejar el ciclo for sin utilizar la variable de conteo o la variable contadora. En Python eso no es obligatorio. Ahora, dentro de los ciclos for también podemos utilizar una función que ya tiene Python definida dentro de ella, que se llama la función range. Esa función range en realidad significa la función rango en inglés y nos permite crear secuencias de elementos numéricos, enteros casi siempre, que inician 0 y que terminan en un valor anterior al valor n indicado. El valor n nosotros se lo damos dentro de la función range, como en este caso. Yo puedo definir range de 4 y esto me va a generar una secuencia de elementos numéricos que van desde el 0 hasta 4 menos 1, que sería 3. Entonces es una secuencia de 4 elementos de 0 hasta 3. Y eso lo podemos colocar dentro de la estructura for para obligar a la estructura for a que se ejecute un cierto número de veces. Entonces vean, por ejemplo, yo quiero tener un ciclo que se ejecute 10 veces, como en este caso. Entonces voy a utilizar la estructura for y voy a decir for o para contador, que va a ser mi variable local, para contador dentro del rango 10
ejecute lo siguiente, que sería imprimir contador seguido de un espacio o de dos espacios, ¿verdad? Como dijimos antes al utilizar esta secuencia. Entonces, rango de 10 me va a definir elementos numéricos desde 0 hasta 9. En este caso 9 porque lo que yo le estoy indicando a rango es un 10. Por lo tanto, la secuencia va a tener 10 elementos desde 0 hasta 9. Entonces, contador va a ir tomando cada uno de los valores de esta secuencia, que sería de nuevo la secuencia desde 0 hasta 9, y por cada uno de los elementos va a realizar lo que está aquí adentro, que sería imprimir el contenido de contador seguido de dos símbolos de espacio en la misma línea. Entonces, cuando nosotros ejecutamos este programa, nos va a aparecer la siguiente secuencia, que sería la secuencia básicamente rango de 10, que sería 0, doble espacio, 1, doble espacio, 2, etcétera, etcétera, hasta 9. ¿Por qué hasta 9? Bueno, porque 9 era el último elemento que tiene la secuencia rango de 10. Por lo tanto, cuando ya se ejecuta con el 9 y lo imprimimos en pantalla, el ciclo termina y salimos de esa estructura for. Entonces, esta función rango de n nos va a servir bastante a la hora de utilizar también ciclos for, porque nos permite definir secuencias numéricas de un cierto número de elementos. Perfecto. Y ahora con esa teoría que acabamos de ver, vamos a ir a hacer una pequeña práctica en PyCharm para que ustedes vean cómo se utilizan las estructuras for, y al mismo tiempo voy a aprovechar para aclarar algunas de las dudas que me han hecho llegar ustedes para entonces, bueno, que eso quede aclarado para la mayoría de las personas en el grupo. Entonces vamos a ir a PyCharm, vamos a ir a practicar un poco con las estructuras for y luego completaríamos pues la clase de hoy. Muchas gracias.